Hola a todos. La siguiente ponencia tiene como reflexión sobre la paz, derechos humanos, ética y teología. Mi nombre es Harold Hernández, presentado al Dr. Fernando San Miguel Martínez. Resumen. El presente artículo tiene como finalidad exponer las reflexiones sobre la comprensión de la paz como categoría de análisis pertinente para la reflexión teológica sobre los derechos humanos y su relación con la ética. En medio de una realidad colombiana llena de violencia, corrupción política y social que clama a gritos liberación. Indiscutiblemente la Iglesia tiene mucho para aportar para una paz que no es solo interior, sino territorial, que se va construyendo desde lo teologal. Palabras claves que encontraremos son paz, realidades, teología, corrupción, esperanza, derechos, ética. Introducción. El primer capítulo de Génesis habla de la creación de Dios. Él vio que lo que estaba creando era bueno. Dentro de esta creación, Adán y Eva experimentaron shalom, paz, con Dios, entre sí y el medio ambiente. La definición de paz en español moderno es una ausencia de tensión o guerra, pero shalom significa algo más. Es experimentar una plenitud con Dios, con los demás y con la creación. Padilla, 2019. Esta cita introductoria sobre el tema de paz es muy acertada. Desde el principio, el propósito de Dios con su creación era tener una comunión de paz, armonía y unión con lo creado, a tal punto que en cada paso de lo creado lo consideraba bueno. Génesis capítulo 1, versículo 10. Este ha sido el propósito de Dios desde el principio, una relación armoniosa con su creación hasta que la humanidad tuvo su caída en el huerto del Edén, perdiendo así su relación de armonía con su pareja y con Dios. Igualmente con el medio ambiente. Aquí comenzaron los grandes conflictos. Los grandes conflictos de hoy, al parecer, son el reflejo del Edén. Las comunidades cristianas hemos sido reconciliadas con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y estamos llamados a reconciliar a la humanidad, a ser puentes de amor y paz en un mundo caído que pide a gritos paz. Nosotros, los que hemos sido reconciliados con Dios, estamos llamados a amar a nuestros enemigos con la misma fuerza con que Dios nos amó a pesar de nuestras rebeliones, ofensas y delitos. Amar de esta manera se logra solamente cuando el corazón del hombre ha comprendido cuán malo era antes de conocer a Shalom. Nuestras injusticias, nuestros pecados eran terribles y aún estando en el estado de salvación, nuestros actos siguen siendo imperfectos y descansamos en su proceso de santificación. Dios nos sigue moldeando a su imagen. Por tal razón, como hijos de paz, estamos llamados a llevar el concepto de paz, y no solo el concepto, sino la vivencia hasta las últimas consecuencias. Como, por ejemplo, pensemos en esta situación que se da en las noticias. En colombia.com dice y comenta que fue abusada por un sujeto en Medellín y la comunidad intentó lincharlo. Esta es una niña que fue abusada así por un joven, y esta es la situación. Estamos en un llamado, es un llamado a perdonar. Perdonar a quien en su locura atenta con uno de nuestros hijos, abusándolos de manera física y emocional. Abuso carnal violento. ¿Cómo responder ante tal tragedia que no se le desea a nadie? Nuestra primera respuesta desde nuestra humanidad sería devolver mal por mal con el pretexto de que es imperdonable tal ofensa o que hay que hacer justicia. Quizás el más espiritual y religioso diría: debes perdonar porque Cristo ha perdonado tus pecados. Uno respondería a tal petición: ¿Tú lo perdonarías si lo hubiera hecho con tu hija o hijo? He aquí el meollo, el asunto. Reconciliarse, perdonar a quien ha afectado lo que tanto amas, como una hija o un hijo. Es imposible a los ojos humanos y solo posible si su espíritu toca nuestro interior y nos hace entender que nuestros delitos y pecados fueron así de terribles. Hay testimonios de perdón que nos dejan asombrados referentes a esta situación. En el diario País de España tenemos esta noticia de perdón. Ángela Asensio, abro comillas, Ángela Asensio
madre de una niña de 4 años de edad violada, el pasado 31 de diciembre perdonó ayer ante el juez al supuesto agresor de la pequeña, Manuel Romero Dalmau, juzgado en la audiencia de Barcelona. ¿Cómo perdonar al ofensor? ¿Cómo perdonar tantas injusticias? Pensemos ahora en nuestra situación como país. ¿Cómo reconciliarnos como sociedad cuando hemos experimentado 50 años de conflicto armado? Más de 50, 60 años. Donde hemos visto violencia contra nuestros niños siendo reclutados a la fuerza, violados, entrenados para hacer violencia en nombre de estos grupos alzados en armas contra el Estado. La BBC hace un reporte sobre esto en el 2016 y dice, es el conflicto interno, abro comillas, es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental. Y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya sido afectada. Cierro comillas. bbc.com, Mundo Noticias. Es la fuente. ¿Cómo se crea una cultura de paz? ¿Cómo pasar la página de esta horrible noche que todavía deambula queriendo una vez más hacer de las suyas? A la luz de los escritos como Ética y Verdad de Moya, podemos darnos cuenta que no es nada fácil y toma tiempo colocarse de acuerdo para traer la paz a nivel territorial y que se deben tener unas líneas éticas como fe, verdad, justicia, arrepentimiento y conversión, perdón, reparación, paz y reconciliación. Cada una de estas líneas nos desafían a vivir un evangelio práctico que dé muestras de acciones de fe que buscan no solo creer lo increíble, sino hacerlo en acciones concretas, como a estar dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido, incluyendo a aquellos que se alzaron en armas por razones quizás nobles, pero que trajeron sufrimiento a las regiones donde se vivió de primera mano los conflictos armados. La iglesia y sus realidades. La iglesia presente en esas regiones está llamada a traer el reino de la paz, por más costosa y sufriente que pueda ser, pero será el camino a una verdadera reconciliación. La fe, entonces aquí, en estos contextos de conflicto, se desarrollará creyendo en lo que no se ve, la paz. Esa cultura de creer en lo que humanamente parece imposible en el caso de reconciliación de los grupos armados con las familias víctimas de conflicto. ¿Será posible? Bueno, tenemos casos donde se ha logrado la paz y la reconciliación con todo y las grandes problemáticas dadas en esos países donde lograron los acuerdos de paz. Como por ejemplo el proceso de paz de El Salvador comentado por Vicente Bissás en el libro Alto al Fuego. En abril de 1991 se llegó a un acuerdo en la Ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones con relación a la tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. Cierro paréntesis. Una fuente de Vicente Bissás en el libro de Alto al Fuego. Sabemos a través de la lectura de Alto al Fuego de Vicente Bissás que los acuerdos post-conflictos armados han tenido grandes desafíos en su implementación, por ejemplo, Colombia, y que algunos han fracasado en el intento o se han quedado en el proceso de paz y han traído más violencia. Pero nadie dijo que sería fácil. Como no es fácil vivir cada una de estas líneas liberadoras: fe, verdad, justicia, arrepentimiento y conversión, perdón, reparación, paz y reconciliación. En el seno de la iglesia local, en nuestros pueblos y ciudades. El trabajo de la reconciliación. Debemos entender que Shalom no solo quiere restaurar la relación con Él, sino que su paz es integral y abarca a mi prójimo y aún al medio ambiente que me rodea. Permítame, y cito nuevamente el comentario bíblico contemporáneo en su artículo sobre la reconciliación, que dice: los cristianos deben comprometerse a reconciliar a las personas con Dios, como resultado de la paz con Dios, siguiendo el camino de Jesús. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Nos llama embajadores de Cristo. Nuestra esperanza a la gracia salvadora de Dios se expresa a través de nuestra respuesta de búsqueda de paz para con los demás. Efesios capítulo 5, del 1 al 2, y tenemos una cita de primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 16. Moya nos comenta también la ética teológica de paz: los pobres son los justos de la fe.
Entiende que la misión de la iglesia, tal como la de Jesús, debe estar orientada a los pobres, los marginados, los que no tenían esperanza, los que, de acuerdo con las convicciones religiosas de la época, no tenían acceso alguno a la salvación. Cierro comillas, Moya 2014. Es importante el énfasis que la escritura bíblica hace del cuidado de los pobres y de cómo Jesús en su ministerio público tiene en cuenta a los marginados de la sociedad de su tiempo, trayendo sobre ellos esperanza y liberación y sobre todo siendo un puente de reconciliación entre Dios y los necesitados. Jesús encarnó las palabras del profeta Isaías que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61, versículo 1. Los conflictos sociales, políticos, económicos están dejando muchos cautivos, quebrantados y abatidos que piden a grito liberación de las cadenas que sus ofensores les han dejado. Llámese gobiernos totalitarios, guerras, conflictos armados, violencia intrafamiliar y otras problemáticas que están generando cada día cadenas de opresión. Más que nunca, la iglesia debe ser una embajadora de Dios en la tierra y encarnar las palabras del profeta Isaías y dejar que el Espíritu Santo nos guíe para crear una cultura de paz, perdón y reconciliación, y que podamos ser usados desde nuestros contextos para hacer lo increíble, lo impensable, como perdonar a los que nos han ofendido independientemente de la causa de la ofensa. ¡Qué gran desafío! ¿Qué es la paz entonces? ¿Estás dispuesto a ceder nuestros privilegios, derechos y aún nuestras vidas? Nuestro Padre Celestial es un claro ejemplo de ceder, de rendirse, y estar dispuesto a hacer la paz a tal punto de entregar a su Hijo lo más preciado para traer redención, paz y reconciliación a los que estén dispuestos a recibir su amor incondicional, no importando las ofensas cometidas hacia el Creador de la vida. Este es el tipo de amor y de paz a la que estamos llamados. Permitir que podamos ser usados para traer una nueva creación que solo Dios puede traer a los que estén dispuestos a ceder sus supuestos derechos para vivir en paz y en armonía, que es pensar en el otro y menos en mí para un mejor bienestar comunitario. Ahora hagamos un acercamiento sobre la implicación ética de la comprensión teológica del humano como derecho e incluso como crítica. Comienzo con la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es la ética? ¿Cómo se enlazan entre sí? Son buenas preguntas para iniciar esta reflexión. De la primera hay innumerables definiciones, de la segunda ni se diga. Según el diccionario Wikipedia, los derechos humanos son principios o normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano y a menudo se consagran como derechos legales tanto en el derecho interno como en el internacional. Estos derechos se reconocen universalmente como derechos inalienables y fundamentales que todo individuo posee por el simple hecho de ser humano. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y sus países miembros, independientemente de su edad, origen étnico, ubicación, idioma, religión, etnia o cualquier otra condición, encarnan los principios de universalidad e igualitarismo, afirmando la ONU que todos los seres humanos tienen los mismos derechos sin discriminación. Y según Wikipedia, la ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética contemporánea se suele dividir en tres ramas o niveles. La metaética estudia el origen, naturaleza y el significado de los conceptos éticos. La ética normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana, y la ética aplicada examina controversias éticas específicas. Fuente: Wikipedia, cierro comillas. Estas definiciones nos guiarán un poco en cuanto a la reflexión que queremos expresar en estas pequeñas páginas sobre el asunto de los derechos humanos y de cómo se entrelazan entre sí con la ética y aún con la teología para una concientización que como humanidad tenemos que comprender que el otro, mi prójimo, es tan importante como lo somos tú y yo. Y que el bienestar no solo es para unos pocos, sino para todos cuando entendemos que la vida es valiosa y como sociedad podemos llegar a los acuerdos posibles para una sana convivencia. En el mundo se habla de violaciones a los derechos humanos y más específicamente desde nuestra realidad colombiana tenemos casos concretos recientes de estas violaciones. ¿Sí? Los artículos de noticias
hablan sobre eso. www.defensoría.gov.co. Grupos armados ilegales realizaron 48 violaciones a los derechos humanos e infracciones. Tenemos múltiples ejemplos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley. Y no solo estos grupos han atentado con los derechos de estos niños de vivir una vida digna, sino el mismo Estado ha tenido implicaciones de abandono al no estar presente en las poblaciones para la protección y el cuidado en suplir las necesidades básicas. Un asunto tan complejo como este, de una guerra de poder de más de 50 años en nuestro país, es en sí lo más inmoral que hemos vivido como sociedad, porque ha generado pobreza en vez de bienestar. El buen vivir es una utopía en muchas regiones en Colombia, debido a no solo por los grupos al margen de la ley, sino por el mal mayor que se encuentra en las venas por la mayoría de políticos, llámense alcaldes, concejales y extraordinariamente por aquellos que llevan el título de defensores del pueblo. Los casos de corrupción son innumerables en nuestro país. Wikipedia nos regala casos de corrupción entre los años 2010 al 2019. Espeluznante las cifras. La revista País nos comenta los casos actuales. Y solo es un resumen de nuestras realidades. Al parecer no hay ética, no hay moralidad. En teología no hay temor de Dios, que sería lo mismo decir no hay amor por el prójimo, sino viveza, robo, y prevalece el dicho entre nosotros: el vivo vive del bobo. La corrupción, el gran mal que ataca los derechos humanos y que destroza la ética. Reflexionando sobre esta crisis se vienen preguntas como: ¿tenemos esperanza como colombianos de pasar la página en las guerras territoriales y partidistas? ¿Podemos llegar a vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas? Este es el asunto, el meollo. ¿Cómo podemos aplicar la ética casística 1, la casística 2, o la dialógica, o la propuesta de Adela y Martínez de una ética aplicada como una hermenéutica crítica? Al parecer, las tres primeras mencionadas por sí solas no traerían soluciones posibles, sino más problemas estructurales. Adela nos comenta en el momento aristotélico de su propuesta que, abro comillas, la ética aplicada nace del descubrimiento que la ética individual es insuficiente porque la buena voluntad personal puede, sin embargo, tener malas consecuencias para la colectividad. Cierro comillas, Cortina 2001. Este es un punto para tener en cuenta en nuestras problemáticas internas como país, para buscar los acuerdos necesarios para traer bienestar no solo individual, sino colectivo. La misma Adela nos dice, abro comillas, la época de la buena intención, la época moralista, según G. Lipovsky, da paso a éticas aplicadas en que es más importante la inteligencia que la buena voluntad. Cierro comillas. Podríamos decir que la buena voluntad acompañada por inteligencia en nuestros conflictos diarios serían los pasos para tener una buena ética familiar, económica, empresarial, político, educativo y social. En la lectura de ética de Adela y Martínez se nos habla de tener solidaridad, respeto por las personas y que los individuos deberían ser tratados como personas autónomas. Y es aquí donde los problemas de convivencia comienzan a salir, porque la imposición es el modo operandi en las instituciones como las escuelas, las instituciones de la policía y aún en círculos religiosos autoritarios que no se abren al diálogo sino a la imposición. Ni qué hablar de empresas que quieren oprimir o acabar con el capital más importante que son las personas. La BBC nos comenta, según los datos del artículo 9, el 9% de la población mundial, una cifra que incluye niños, está trabajando jornadas excesivas y desde el año 2000 el número de personas que trabajan en exceso ha estado aumentando. Cierro comillas. Una buena ética empresarial. Tanto en los empresarios como entre el público en general está muy extendida la comprensión de que el negocio es negocio, esto es que para hacer negocio y gestionar una empresa es preciso dejar a un lado la ética común y concentrarse en obtención de beneficios con todos los medios a nuestro alcance,
teniendo como únicos límites los de cumplimiento de la legalidad y la sujeción a las leyes del mercado. Esto lo dice Navarro, ¿sí? En 1991 al 2001 en su libro de ética. Esta manera de proceder es egoísta y no piensa en el bienestar de sus empleados, sino en sus intereses particulares. Estamos llamados a otro pensamiento de buscar bienestar social y no esclavitud laboral, llamados a una ética empresarial saludable como sociedad. Sí, es una buena ética empresarial considerar a nuestros empleados como personas claves en el desarrollo de la empresa o negocio y que su bienestar sea una prioridad, y no solo la acumulación de riqueza de unos pocos empresarios. Una buena ética empresarial con buenos pagos cuidará los derechos humanos. Mauricio Beuchat Fuente nos comenta: lo más importante de los derechos humanos según este autor es que apelan a un principio universal, tienen universalidad, porque lo individual cobra sentido a la luz de lo universal. Este filósofo coloca el derecho como intermedio entre lo universal y los casos concretos que se dan en la vida social. Si tomamos como ejemplo la ética empresarial para reflexionar en el cómo las empresas están llevando a cabo sus intereses, se observa una opresión en el trabajador de hoy, donde no importan los sentimientos sino la producción. En una buena ética empresarial se dignificaría al empleador y se trabajaría en pro de traerle bienestar integral, dándole no solo una buena paga, sino días de descanso remunerados. Esto ya lo vemos aquí en Colombia, pero todavía falta más intencionalidad por parte de las instituciones y empresas. Creo que es clave el trabajo de dedicarle esfuerzo, ¿cierto? Pero también es clave tener a nuestros empleados descansados para poder tener una mayor producción en beneficio de todos. Como también creo que a las empresas pequeñas, aún las grandes, se les puedan bajar los impuestos y reconocerles su labor social de emprendimiento y generadoras de bienestar. ¿Será posible hacer esto sin supervisión jurídica de los derechos humanos? La ética, la moral, queda corta cuando se trata de colocarle intencionalidad. Por tal razón se necesita que los derechos humanos entren con más rigurosidad para garantizar la actuación ética empleado-empleador. Por eso una buena hermenéutica analógica como la que propone Mauricio Beuchat será de vital importancia para el desarrollo holístico, donde quiera que esté la persona, y se le pueda generar los espacios para el crecimiento y la apertura a un mejor vivir. Una buena ética teológica, si lo podemos decir de esta manera, propondrá estos marcos éticos razonables para una mayor convivencia, más diálogo y menos exclusividad, más inclusión y menos dogmatismo, más integralidad y menos extremos, más compañerismo y menos divisiones, más fraternidad y dignidad humana. En las palabras de Beuchat, abro comillas, una ética planteada desde la hermenéutica analógica promueve la vida en el cauce de la libertad, pero impulsa la libertad en el cauce de la responsabilidad. Cierro comillas. Una sociedad que busca el equilibrio es una sociedad mejor con buenos principios éticos que valora a las personas dignificándolas en todas las instituciones donde se encuentra el individuo sin extremos, sin reduccionismo y sí a la apertura de diálogo para todos y así construir juntos los cimientos para una mejor civilización. ¿Cuál es el lugar teologal de la respuesta ética frente a situaciones de conflicto? En la historia, la impaciencia y frustración en situaciones de esclavitud, opresión e injusticia social que nos permite el ejercicio de los derechos naturales o el acceso a recursos para una asistencia humana digna ha desembocado en inestabilidad social, en movimientos reivindicativos o en revoluciones políticas y sociales. Comentario bíblico contemporáneo 2019. Esta ha sido y es la realidad de nuestra amada Colombia. Hay impaciencia, frustración y al parecer los conflictos siguen en aumento a nivel político, social, económico y el actual gobierno al parecer se le está saliendo de las manos la seguridad. Infobae comenta: la inseguridad en Colombia perpetrada por grupos armados al margen de la ley y organizaciones delincuenciales tiene en vilo al turismo colombiano. Estos son nuestros conflictos hoy. Una politiquería y una corrupción que permea cada vez más en las regiones. Estos últimos 60 años de conflicto ha sido dominado por quienes tienen el poder no para servir a las comunidades, sino para someterlas. Desde el Estado hasta los grupos armados ilegales nos han sumergido en una guerra de ideologías del cómo se debe gobernar y las grandes necesidades
no dan espera, generando entre los que esperan impaciencia, y al ver que el Estado no da las soluciones que tanto prometen cuando están en campañas electorales. Y es que cada vez que suben gobernantes a gobernarnos, priman los intereses de un sector de la sociedad y no las del pueblo que tanto anhela el cambio, y esto produce descontento en las masas. La paz en Colombia parece hoy una ilusión. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que el Estado ceda y los grupos armados cedan en sus intereses políticos y económicos, y que los diálogos tengan por fin resultados positivos. Aunque la realidad es otra. Los recientes diálogos entre el ELN y el Estado colombiano han decidido suspender los diálogos de paz. La decisión del gobierno de Gustavo Petro se da luego del ataque con explosivos contra una base militar en la que murieron 2 soldados y al menos 29 personas resultaron heridas. Noticia www.escolombia, el país. La paz con guerrilla con ELN. Este es nuestro panorama político actual, más sobras que certezas. Ahora, también tenemos un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años llamado la polarización. La enfermedad que tiene a la democracia en apuros se llama polarización. No parecería que haya algún país excepto de este sufrimiento. La ideología ha dejado que el caudillismo y el anticaudillismo se apoderen de la política. Fuente elpaís.com, América, Colombia. Ni derecha, ni izquierda, ni centro. ¿Qué haremos ante semejante polarización? Donde familias ya están divididas por la política a nivel familiar, regional y municipal, ni se diga a nivel nacional. ¿Cuál debería ser el lugar teologal ante semejantes conflictos? Así como está de tremendo la sociedad entre teólogos, ni se diga. Entre conservadores y progresistas cristianos hay conflictos, entre pentecostales y reformados, y así una serie de conflictos que al parecer nunca serán reconciliados en esta tierra. El mundo cristiano está en conflicto y la sociedad ni se diga. Las soluciones posibles serían ceder, menguar, colocar a un lado posturas y buscar consensos para trabajar en pro de lo esencial en nuestra amada Colombia. Injusticia a nivel social. Ahora miremos el caso de injusticia que acaba de acontecer en estos días con la niña Sofía Delgado, que fue violada y asesinada brutalmente por este joven que al parecer ya tenía antecedentes y que fue liberado, y de paso su caso judicial se cerró por vencimiento de términos. Qué tremendo conflicto este en Colombia y el mundo. La comunidad está indignada y se está reabriendo el debate para dar cadena perpetua a los violadores y asesinos, que fue presentada hace varios años y que no pasó en el Congreso. Imagínense. Y los más extremistas ya ni piden esto sino pena de muerte. Qué tremendo conflicto. En nuestra humanidad esto nos da coraje, rabia y tristeza, y a la vez desesperanza. ¿Cómo afrontar estos conflictos? ¿Cómo esta población que experimentó este acontecimiento trágico logra reponerse ante tales crueldades? Nuestra sociedad está permeada de violencia hacia los niños y adolescentes. ¿Cuál sería nuestro análisis ético, bíblico, teológico ante semejantes noticias? ¿Cuál sería la invitación de nuestro Señor ante esta barbarie? La cruz nos clarifica. Leyendo el libro de ética de Dietrich Bonhoeffer, me cautivan estas palabras. Abro comillas. Sin embargo, se impone cambiar las armas herrumbrosas por las relucientes. Solo puede subsistir el que es capaz de combatir la sencillez con la prudencia. Pero, ¿qué es sencillez? ¿Qué es prudencia? ¿Cómo puede hacerse una sola cosa de ambas? Es sencillo aquel que en medio de la confusión, de la contorsión y desorientación de todos los conceptos se limita a mirar exclusivamente la sencilla verdad de Dios. Aquel que no es un discot, hombre de 2 almas, sino que es el hombre del corazón indiviso. Cierro comillas, Bonhoeffer. Este debería ser el lugar teologal, que no busca lo suyo sino lo de Dios, y que a pesar de las circunstancias se buscará el diálogo para la resolución de conflictos. Debemos estar dispuestos a renunciar al yo,
para darle paso a la reconciliación valiente y arriesgada de buscar en el diálogo y no en la defensa sospechosa de dudar del otro, sino de creer que por medio de la apertura comunicativa y sincera podamos buscar resoluciones mejores sin aplastar al otro en sus posiciones o criterios, sí, en que concibe su realidad y permitir que la realidad de Cristo, que no está en compartimiento, como dice Bob Goldberg, aborde todos nuestros conflictos crudos y reales y podamos ser configurados en la figura de Cristo, como comenta Bonhoeffer. Todo esto suena bonito, ¿cierto? Solo el Espíritu Santo capacitará a los padres de Sofía Delgado para perdonar a sus ofensores. ¡Qué gran desafío! Pero debemos seguir insistiendo en la reconciliación como embajadores del Rey. Debemos seguir avanzando, aunque sea doloroso, el camino de la reconciliación, así como lo fue para nuestro Mesías en la cruz. La respuesta teologal es sufriente y es negarse a sí mismo en pro del bienestar del otro. En la lectura de Ricardo O. 10 encontramos estas palabras. El anhelo de justicia lo tienen solo algunos hombres y puede perderse. Quien quiere obrar justamente debe limitar su deseo de ser feliz a las necesidades de los otros. Tremendo. Sigo con la cita. Ser justo implica una renuncia que abre al contento en cuanto lo humano debe estar contenido. Si solo quien obra justamente merece ser feliz, entonces ambas afecciones deben reunirse en la acción individual que lleva a influencia social. 2015. Limitar nuestros deseos de ser feliz y buscar el bienestar del otro es el camino para romper las barreras. Jesús se encarnó, vino a nuestras realidades, nos amó, sufrió nuestros dolores y nos enseñó a caminar no en pro de nuestros deseos, sino en pro de vivir para el prójimo, trayendo esperanza en medio de tantas desesperanzas y paz en construcción en medio de guerras sin sentido. Realidades y más realidades. Juan Esteban Santamaría Rodríguez nos comenta en su artículo La victimidad como lugar teológico. El conflicto armado en Colombia es multicausal. Y en referencia a estas nos presenta el fenómeno de la violencia en Colombia consta de 3 etapas, todas ellas vinculadas sistemáticamente. La primera etapa asociada a las consecuencias que dejaron las guerras civiles y regionales posteriores a la independencia del país, en razón de las tensiones políticas y sociales que emergieron por la posesión de tierras y las políticas diseñadas para su administración 1900 a 1930. La segunda etapa obedece a la delimitación política y histórica de tales tensiones en el contexto de la lucha bipartidista, liberal y conservadora por el poder político, los réditos de las estrategias de gobernanza centralista en detrimento de las regiones y el desarrollo agrario y el surgimiento de las distintas guerrillas campesinas y liberales como acción de resistencia y lucha frente a estos hechos. 1930-1970. La tercera etapa está sujeta a la transformación ideológica, económicas, sociales y políticas generadas por los actores de conflicto armado y vinculadas a la proliferación de los cultivos ilícitos en el país, su constitución como fuente principal de ingresos y manutención de algunos sectores y sobre todo como eje central de la lucha y posesión territorial de los actores del conflicto 1970 a 2016. Santamaría Rodríguez nos regalan estos datos. La historia de nuestro país es compleja porque al parecer hoy estamos teniendo un resurgir de los grupos armados. Hoy la seguridad se ha perdido y pare de contar. Juan Santamaría nos propone en medio de todas estas realidades el proceso de la victimidad debe ser entendido dentro del marco histórico específico de las comunidades en donde se produce, ya que son experiencias las que pueden llegar a determinar espacios de sentido para las personas y su situación actual. Santamaría Rodríguez. Conclusiones. Como iglesia estamos llamados a mezclarnos de manera natural en nuestra sociedad y sus realidades, y desde allí poder traer emancipación a los pueblos sufrientes y que están en un proceso de sanar las heridas de la guerra. Estamos llamados a sazonar y a traer luz cálida a los corazones como embajadores de Cristo. 2. Como teólogos, pastores y laicos, líderes, sí, siervos del Señor, hablar desde sus realidades para poder dar una respuesta situacional y relevante y así poder aportar nuestro granito de arena en medio de estas realidades sufrientes. Por último, no perder la esperanza. Sí, la esperanza, la paz, la reconciliación, el perdón deben ser promovidos por más duro que sean las problemáticas en nuestro país.
Creer que es posible una paz teologal imperfecta mientras llega la paz total, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios les bendiga. Saludos.